Cuando hablamos de teoría del delito, hablamos de ciertas categorías, ciertos elementos que se deben acreditar, ¿sí?, para que la responsabilidad penal se pueda configurar. Es decir, mírenlo como un checklist. Es un checklist de cosas que tienen que acreditarse para que podamos decir que hay responsabilidad penal, ¿sí? Y por eso lo digo aquí así claramente. Son categorías que se deben acreditar para que se configure la responsabilidad penal. Y vamos a ver que hay 4 categorías. La conducta, la tipicidad o el tipo penal, la antijuridicidad, la culpabilidad y ciertas otras cosas que vamos a ver ahí también. ¿Qué quiere decir esto? Para que la responsabilidad penal se pueda configurar es necesario que se configuren estos 4 elementos. Y la configuración de esos 4 elementos es de forma progresiva. Es decir, hay un orden en que se van configurando estos elementos. Y hay que seguir ese orden. ¿Ok? Vamos a empezar entonces por el elemento conducta. ¿Ok? Todos sabemos que lo importante para efectos jurídicos es la conducta humana. Ya lo vimos con el principio de responsabilidad por el hecho, con el derecho penal de acto y muchas de estas cosas. ¿Sí? Ya vimos que lo que nos importa es la conducta. ¿Sí? Y esta parte puntualmente está regulada en el COIP de los artículos 22 al artículo 24. ¿Sí? Son básicamente 2 artículos que nos dicen cómo funciona esto. Pero como ya sabemos, la ley muchas veces es escasa. Y a veces uno, para entender lo que trata de decir la ley, hay que recurrir a dogmática, a doctrina, a jurisprudencia, hay que recurrir a otro tipo de literatura jurídica para comprender muchas veces lo que dice la ley. Entonces, aquí quiero hacer 2 puntualizaciones que yo creo que sirve de forma general para el subconocimiento de derecho penal global. Cuando uno habla de conducta, cuando uno habla del primer elemento, que es la conducta, el comportamiento, tenemos las 2 grandes como escuelas que han dominado el pensamiento penal el día de hoy. ¿Sí? Por un lado tenemos a la escuela finalista y por el otro lado tenemos a la escuela funcionalista. ¿Por qué les digo esto? Porque podríamos desprender de allí, podríamos encontrar en cada una de estas 2 escuelas los 2 criterios macros que dominan el criterio de conducta en el derecho penal. Y voy a adentrarme un ratito en cada uno de ellos. Tenemos el primer criterio, que es el criterio de los delitos por dominio del hecho. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Para esta escuela, un delito o una conducta, ya que estamos hablando de la conducta, una conducta se verifica, ¿sí?, cuando un individuo tiene el dominio total de su curso de acción, de su conducta. Y aquí tenemos que referirnos necesariamente a Hans Belzel, que es el padre del finalismo penal, quien nos decía que toda acción humana es final. Toda acción humana tiene un objetivo. Se fija un objetivo y se camina hacia ese objetivo con todo lo que hagamos. Y eso aplica no solo para el derecho penal, aplica para todo. ¿Sí? Si alguien en esta clase en este momento quiere ir al baño, pues mentalmente primero establecerá ese objetivo antes de pararse y caminar. Eso es lo que nos dice Belzel cuando habla, por ejemplo, de la finalidad, la selección de medios, ¿sí?, la consideración de las consecuencias, y vamos a verlo poco a poco. Pero esa es la idea principal. La idea principal de la acción final de Belzel es que nosotros no nos comportamos porque sí. Nosotros nos comportamos con base a fines, a finalidades. Y con base a esa idea, él establece su teoría del delito general. Y nos dice básicamente que la conducta humana se divide en 2 grandes momentos. En 2 grandes momentos. Y chicos, esto, repito, aplica para toda la conducta humana, no solo para efectos del derecho penal, sino para todo. Nos dice lo siguiente: la conducta se divide en la fase interna y en la fase externa. En la fase interna pasan un montón de cosas. Pasan un montón de cosas antes de llegar a comportarte realmente. Entonces, él nos dice, en la fase interna vamos a ver todo lo que ocurre. ¿Sí? Y pongamos el ejemplo de que alguien quiere ir al baño en este momento, para efectos de entender lo que vamos a explicar. Si alguien quiere ir al baño en este momento, Efren te llamas, ¿verdad? Digamos que Efren quiere ir al baño en este momento, en algún momento. Ya, Efren, lo primero que va a hacer es plantearse un fin en su mente. Sí, no se va a mover Efren, va a estar ahí sentado, pero va a decir, quiero ir al baño, quiero lavarme las manos, ¿sabes qué? Quiero respirar un rato, tal. Quiere ir. Entonces, lo primero que va a ocurrir es, estando ahí inmóvil,
va a ponerse un fin. Va a establecer su finalidad. ¿Sí? Eso es lo que Belzel nos dice. Lo primero que hace el ser humano es establecer su finalidad. El segundo paso que hace el ser humano es, de una forma consciente o un poco inconsciente, es detectar cuáles son los pasos para llegar a esa finalidad. Entonces Efrén, ahí sentado, luego de haber puesto como finalidad ir al baño, él sabrá que para ir al baño tiene que pararse, tiene que caminar a la puerta, tiene que abrir la puerta, tiene que dar unos pasos, entrar al baño y listo. ¿Sí? Esos son los pasos que hay que dar para llegar a la finalidad. Insisto, esto aplica a todo. Y tercero, Efrén, antes de moverse, hará un tercer análisis, un último análisis, y es el análisis de las consecuencias de ello. Efrén podrá decir, mira, tengo que ir al baño, ya sé qué tengo que hacer para llegar al baño, pero de repente al profesor le molesta que me vaya de la nada. Entonces ahí viene un punto importante. Se abren dos opciones. Efrén decide no ir al baño y suspender todo su curso de acción mental y quedarse ahí estático. O Efrén dice, no, ¿sabes qué? Voy a ir al baño. Voy a ir al baño y voy a asumir las consecuencias. Puede ser que Juancho se moleste, puede ser que no se moleste, puede ser que me pierda parte de la materia, puede ser que no. Entonces, en ese momento, en el tercer punto de análisis de la fase interna, hay una suerte de ponderación mental. Analizas las consecuencias posibles y ves cuál pesa más. Y si ves que más pesa tus ganas de ir al baño, entonces Efrén se parará y se irá al baño. 3 pasos grandes ocurren sin que Efrén se haya movido. Esas son las 3 fases de la fase interna. ¿Sí? Establecimiento del fin, entendimiento de detección de los medios para llegar a ese fin y la consideración de las consecuencias posibles. Todo eso ha ocurrido sin que Efrén se mueva. Y una vez que ha ocurrido todo eso, recién Efrén empezará lo que conocemos conductualistamente como la exteriorización de la conducta. Recién ahí Efrén se parará, dará un paso y moverá su cuerpo en el mundo. ¿Verdad? Actuará en el mundo y se irá al baño. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista del observador, vamos a decir, Efrén se empieza a comportar desde que se para. ¿Sí? Nosotros no podemos observar su fase interna, pero sí podemos observar su fase externa. Y ahí es un error donde habían caído mucho tiempo los penalistas antiguos. Ellos creían que por no poder mirar hacia adentro, la conducta solo jugaba o solo contaba desde que se externalizaba. Y eso daba problemas. Por ejemplo, bajo esa idea, nosotros no podíamos explicar los delitos de omisión. Porque finalmente, si Efrén quiere cometer un delito omisivo, nunca se va a comportar. Más bien, se trata de que no se comporte justamente para que se ocurra un delito. Entonces, esto se cambió justamente y Belzel, que es la persona de quien les estoy hablando, entendió todo esto y dijo, no podemos pensar que la conducta humana solo existe desde el momento en que se exterioriza, sino que tiene una fase interna. ¿Ok? Y eso es relevante para entender la conducta humana. Ahora, bajo esta idea, Belzel creó su teoría del delito, la teoría de la acción final y muchas otras cosas que no vamos a ver en este momento, pero básicamente esta idea es la que da lugar al primer hito, los delitos de dominio del hecho. Entonces, una vez que hemos hablado de que primero se ve la finalidad, los medios, las consecuencias, tal, recién ahí viene la fase externa. ¿Sí? Recién ahí viene la fase externa, el comportamiento como tal, evidenciable, observable, descriptible por los observadores que nos rodean, etc. Y como todo esto puede darse acumulativamente, yo puedo comportarme de una u otra manera y puedo hacer cosas integradas, el derecho penal ha creado la idea de las acciones integradas, para no tener que ir describiendo una a una las cosas. El concepto de acción integrada nos da la posibilidad de agrupar muchas acciones en una sola macroacción para describirla, como por ejemplo, manejar. Para no tener que decir, aplasté el acelerador, frené, viré, vi el retrovisor, simplemente estás manejando. No vamos numerando cada cosa que se hace al hacer esa macroacción, pero es una macroacción que está compuesta de microacciones, ¿cierto? Tengan esa idea para cuando hablemos de acciones integradas y tenganlo presente. ¿Ok? Este es el primer estadio, la primera escuela, la primera idea de la conducta que quiero sembrarles, ¿sí?
que es la más, no la más sencilla, pero tal vez la más comprensible en nuestra cultura jurídica. Yo diría que esta es la forma de ver, la forma de pensar que domina nuestro Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal es, a mi punto de ver, inminentemente finalista. Tendrá unos criterios por ahí, unos que otros, de otras escuelas, pero sobre todo finalista. ¿Ok? Luego tenemos esta otra noción que tiene más que ver con el funcionalismo penal. Ellos han superado un poco la forma de ver anterior. Ya, para que ustedes tengan una idea, Gunther Jacobs, no sé si lo habrán escuchado, pero es un super profesor del derecho penal que fue discípulo del anterior que les acabé de enseñar. O sea, Hans Welzel, el padre de lo anterior, fue el mentor de Jacobs. Y Jacobs dijo, mira, mi mentor era un bacán, era lo máximo, pero él creó un derecho penal muy basado en la persona, muy basado en lo que el individuo actúa, en la finalidad del individuo, en si está pensando bien las cosas, tal. Y ellos nos traen más bien una óptica algo distinta y nos dicen, mira, el derecho penal no debe estar pensando tanto en los fines individuales de la persona, sino que el derecho penal debe pensar un poco más en el sistema, en la sociedad, en el todo, en la colectividad. Y basa la idea del derecho penal ahí. Y aparecen entonces los criterios de delitos de infracción de deber. ¿Cuáles son estos criterios de delitos de infracción de deber? Nos dice básicamente lo siguiente. Todos nosotros formamos parte de la sociedad, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos un rol en la sociedad. El rol de ustedes en este momento es el rol de alumnos. El rol mío es el rol del profesor, ¿sí? El rol del guardia de seguridad afuera es el rol de guardia y cada rol viene incorporado con ciertos deberes y ciertas obligaciones, ¿sí? Mi deber en este momento, en mi rol de profesor, es transmitirles conocimientos a ustedes de derecho penal, solventar sus dudas, ¿sí? Y ayudarlos a que ustedes aumenten sus conocimientos, ¿sí? Mis obligaciones es cumplir con ese deber, digamos, ¿no? Mi obligación es venir, presentarles la clase, tomarles las lecciones y cerciorarme que ustedes realmente estén aprendiendo. Y lo mismo ustedes, en su rol de alumno, si ustedes abren ese rol de alumno van a encontrar deberes, ¿sí? Van a encontrar obligaciones, van a encontrar derechos, van a encontrar un conjunto de cosas. Lo cierto es que nos dice esta forma de ver, cuando las personas incumplen sus roles, hay consecuencias sociales. Si uno va por la calle y ve a un policía ahí, uno debería sentirse seguro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si vas por la calle, ves a ese policía ahí, pero vienen y te roban? Y el policía no hizo nada. Si usamos ese ejemplo para explicar esto, vamos a ver que aquí hay un problema. El problema es que el policía incumplió su rol. El rol del policía es dar seguridad o precautelar la seguridad pública. Y si hay un policía ahí que no actúa frente a un ladrón, entonces habrá incumplido un rol. Ese incumplimiento de roles es la base fundamental para los delitos de infracción de deber. Entonces, el derecho penal bajo esta idea no castiga a las personas por haberse puesto una finalidad en su actuar o no, sino por haber fallado en sus roles. Por haber fallado en sus roles. Y aquí hay distintas formas de entender esas obligaciones que vienen con cada rol. Y para eso tenemos a los dos grandes grupos de competencias. Las competencias organizacionales y las competencias institucionales. Quiero explicarles un poquito sobre esto. Ellos nos dicen, mira, hay una forma en que cada uno se debe organizar. Eso se va a llamar competencia organizacional. Es lo que cada uno puede hacer para autoorganizar su vida. Yo soy responsable de lo que está a mi alrededor, de lo que yo decido hacer, de mis decisiones, de todas mis acciones, de eso soy responsable. Entonces, yo soy responsable también por tomar decisiones que no dañen a otros. Ojo con esto, esta es la base de esta idea. Todos podemos actuar libremente en tanto y en cuanto no dañemos a los demás. Si es que nos estamos comportando de una manera, aparecen dos grandes formas de deberes que tenemos que tener presentes. El primero es el deber de aseguramiento, que es tomar todas las medidas para actuar sin dañar a otros.
siempre y cuando no dañes a alguien, podría entenderse que eso está comprendido en tu forma de autoorganización. Pero tienes que asegurarte de no dañar a alguien. ¿Sí? Tienes que asegurarte de no dañar a alguien. Si es que tú dañas a alguien en esa decisión extraña que has tomado, pues podremos pensar que has fallado en tu deber de asegurar el bienestar de otros. Y luego tenemos el otro deber, el deber de salvamento. El deber de salvamento aparece cuando un riesgo se ha generado, ya sea por mi conducta o por conducta de otros, y yo debo hacer algo para salvar ese riesgo. No solo que ya fallé en mi deber de aseguramiento, porque algo ya salió de mi esfera y algo está poniéndose en riesgo, sino que ya he creado un riesgo y tengo el deber de neutralizar ese riesgo, como sea. Dos caras de una misma moneda. El deber de aseguramiento está en que yo debo tomar decisiones para no dañar a otros, y el deber de salvamento está en que los riesgos que se generan a mi alrededor deben ser neutralizados por mí en ciertas circunstancias. ¿Estamos? De ahí viene una primera idea de deber. Y cuando ese deber se infringe, podemos estar frente a posibles delitos desde el punto de vista funcionalista. ¿Sí? El segundo criterio es la competencia institucional. ¿Qué nos dice esto? Ya no solo estamos hablando de nosotros como personas que nos organizamos personalmente, ¿sí? Sino que estamos hablando de personas o nosotros como individuos dentro de una sociedad que tiene instituciones. Para darles un ejemplo, una institución es la familia. La familia es una institución social, ¿sí? Por ejemplo, pertenezco al servicio público, soy parte del Estado, soy un servidor público. Esa es otra forma de institución. Entonces, lo que nos dice este criterio de competencia institucional es que hay ciertas relaciones especiales que nosotros, por ciertas circunstancias, tenemos que tener muy presentes y con mucho cuidado. Y tenemos un deber especial de cuidar esas relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? Como les digo, las relaciones de familia, ¿sí? Las relaciones de confianza especial, por ejemplo, amistad, convivencia. Y tercero, la relación de servicio público, cuando estás ostentando un cargo público. Cuando tú estás dentro de estas tres posibles relaciones de confianza, tú tendrás deberes especiales. Por ejemplo, si soy un padre, tendré deber especial para con mi hijo, ¿cierto? Si soy un hijo, tendré deberes especiales para con mis padres, ¿cierto? Lo mismo si estamos en una relación de confianza especial. ¿Qué sé yo? De repente, dos personas que viven en un cantón cercano a Guayaquil se han mudado para estudiar en la UES y viven juntos. ¿Qué sé yo? Comparten un cuarto, comparten un departamento. Esas dos personas que comparten un departamento, a ojos de este criterio, tienen una relación de confianza especial. ¿Por qué? Porque son cohabitantes de un mismo lugar. Entonces se espera que si uno le da un ataque cardíaco, el otro cohabitante llame a la ambulancia. Esas relaciones de confianza especial generan en nosotros confianza en el otro y expectativa en el otro. Se espera que el otro haga algo si me pasa. Se espera que yo haga algo si le pasa algo al otro. Y eso aplica para estas relaciones de confianza especial. Y lo mismo podemos hablar cuando estamos en relaciones de servicio público. Si es que a mí me han nombrado, qué sé yo, tesorero del municipio de Guayaquil, significa que está bajo mi resguardo los recursos del municipio de Guayaquil. Significa que yo tengo una relación especial con todos los guayaquileños porque yo estoy administrando su plata, sus dineros. Entonces sobre mí hay deberes especiales, sobre mí hay exigencias y cargas especiales. Y todo lo que les he dicho puede ser roto. El hijo puede romper esos deberes con su padre, el cohabitante puede romper esos deberes especiales con su cohabitante, el funcionario puede romper los deberes especiales con sus administrados, y eso generará entonces ciertas reacciones jurídicas a tono de infracciones de deberes. Entonces, tenemos estas dos grandes corrientes de pensamiento. La primera que nos dice que la conducta que luego va a ser típica, antijurídica y culpable es una conducta que el individuo domina. Y por eso
luego se lo castiga porque él domina su conducta. Y tenemos este otro criterio, este otro pensar, que nos dice que el individuo, su conducta, responde no necesariamente porque él controla su conducta, sino porque él tiene especiales deberes que debe ver, cumplir, observar, y si los infringe, esa infracción es tan grave a esos deberes que puede ser punible. ¿Sí? Ok, una vez que hemos explicado estas dos grandes corrientes de pensamiento respecto de la conducta, tenemos que aterrizar en lo que nos dice nuestra norma penal en Ecuador, puntualmente, que, como les digo, va del artículo 22 al artículo 24 del COIP, que nos dice lo siguiente. Yo me atrevo a decir que esto que vamos a ver a continuación responde a que nosotros tenemos inclinación al primer grupo de pensamiento. Nosotros tenemos una idea más acentuada sobre la idea de los delitos de dominio del hecho. Por eso vamos a leer lo que tenemos aquí. Nos está diciendo que hay tres formas de comportamiento que, pese a ser comportamiento, el derecho penal no las considera propiamente conducta. Y nos dice, ¿cuáles son estas tres formas de comportamiento? Pues la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. Esto es importante porque nos está diciendo algo. Nos está diciendo que pese a que esos son comportamientos, ¿sí? Si vemos a un epiléptico aquí en pleno ataque epiléptico, ¿sí? Nosotros vamos a ver un movimiento, vamos a ver cambios en el mundo, vamos a ver que él está, digamos, moviéndose. ¿Cierto? Pero no podemos decir que eso es una conducta para efectos penales. ¿Por qué? Porque la conducta requiere voluntad y requiere conciencia. Y eso que está ocurriendo es involuntario. Es consciente, pero es involuntario. Si vemos a un sonámbulo caminando por la calle así dormido, vamos a ver que se está moviendo por el mundo. ¿Sí? Vamos a ver una externalización de algo. Pero eso es inconsciente, es voluntario, pero es inconsciente. Entonces tampoco se puede considerar una conducta. Y si alguien viene y me empuja lo suficientemente duro como para romperle la cara a alguien, también me desplacé en el espacio, en el mundo, pero yo no lo hice ni voluntaria ni conscientemente. Simplemente me comporté como una masa mecánica, ¿sí?, que reaccionó frente a una fuerza externa. Eso es, digamos, fuerza física irresistible. Entonces, son estas tres cosas que, pese a que podemos observar algo en el mundo, es observable empíricamente, el derecho penal ha dicho, mira, a estas tres formas de comportamiento les falta algo que me interesa. Le falta voluntad o le falta conciencia. Entonces, lo que se genere de ellos no es relevante penalmente. No es relevante penalmente. Si un sonámbulo viene y le dispara a alguien, ocasionándole la muerte, es penoso. Esa situación cae en el campo de la desgracia, cae en el campo del infortunio, cae en el campo de la tragedia, pero no cae en el campo penal. ¿Por qué? Porque en el campo penal solo caen las cosas que son voluntarias y conscientes o imprudentes. ¿Se entiende? Entonces, a ese sonámbulo que mató a otra persona estando sonámbulo, vamos a decir que no hay una conducta. ¿Por qué? Porque es un caso de estado de inconsciencia. Y como está en un estado de inconsciencia y generó una muerte, y la ley nos dice que estas tres cosas, cuando estas cosas generan resultados, no es penalmente relevante, vamos a decir, no se cumple el requisito conducta cuando un sonámbulo mata a alguien. ¿Se entiende? Visto de otra forma, una muerte generada por un sonámbulo es un resultado penalmente irrelevante. Ojo, no es poco trágico, ¿sí? Es triste, es terrible, pero no es penalmente relevante porque eso fue consecuencia de un acto involuntario, inconsciente, de un individuo inimputable en ese momento. No lo puedes castigar, no le puedes reprochar algo, porque estaba atravesando por una situación mental. ¿Estamos? Entonces, todas estas cosas se ven en conducta. Primer elemento, conducta. Luego tenemos la idea del tipo penal. Seguramente ustedes han escuchado el tipo penal, ¿verdad? ¿Qué es el tipo penal? Y aquí, antes de explicarles a ustedes lo que es un tipo penal, quiero explicarles qué es el sistema de cláusula abierta y qué es un sistema de cláusula cerrada, y porque esto es la antesala para entender los tipos penales.
Chicos, miren, hay dos sistemas. El sistema que nos dice, para castigar a las personas, voy a enlistar todos los comportamientos que voy a considerar indeseables. Ese es un sistema de conductas enlistadas indeseables. Y hay otro sistema que no va a enlistar las conductas indeseables, sino que va a establecer ciertos criterios para que cuando se cumplan, esa conducta sea castigable o tenga algún tipo de consecuencia. El primer criterio, esta idea de enlistar conductas indeseables, es lo que nosotros denominamos sistema cerrado. Sí, un sistema de cláusula cerrada o sistema cerrado. El sistema cerrado es lo que nosotros vamos a ver en el derecho penal. Sistema de tipos penales. Idea 1. Esta segunda idea, que es la idea de cláusula abierta, es la idea de que nosotros no vamos a tener un sistema enlistadas las conductas que van a tener consecuencias, sino que vamos a tener requisitos que reunir para considerar que esas consecuencias existen. Y ahí tenemos, por ejemplo, el derecho civil. Para que opere ustedes ya vieron responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil, ¿cierto? En los cuasidelitos, cuando ustedes están frente a los cuasidelitos, ¿ustedes encuentran los cuasidelitos enumerados en algún lugar? No, ¿verdad? Lo que nos dice el Código Civil para los cuasidelitos es la persona que por negligencia o intención genere un resultado en otra persona, un daño en otra persona, se activa una relación jurídica entre el dañado y el dañador. ¿Cierto? Esos son los requisitos. Entonces, uso este ejemplo para que ustedes puedan tener claro los dos mundos. El mundo del cuasidelito es un mundo donde no hay un listado de cosas que generan responsabilidad civil. Simplemente nos dice, cuando una persona daña a otra por negligencia o culpa o dolo, esta persona tiene que indemnizarlo. Habrá consecuencias jurídicas. En el otro mundo, en el mundo del derecho penal, hay conductas enlistadas. El homicidio, el robo, el hurto, tal. Estos son los dos mundos. El mundo del sistema de cláusula cerrada y el mundo de cláusula abierta o cláusula general de responsabilidad. Sí, ténganlo presente. Si hacen alguna maestría o algo, este concepto les puede servir. Ahora, ya sabiendo que estamos frente a un sistema de cláusula cerrada en el derecho penal, cuando hablamos de tipos penales, estamos hablando de conductas enlistadas en el COIP, estamos frente a un sistema de cláusula cerrada. Tenemos que entender para qué existe la cláusula cerrada. ¿Para qué existe el tipo penal? ¿Qué es esto? Y el tipo penal tiene una función muy clara. La gente no siempre lo entiende del todo bien. Pero el tipo penal tiene una única función. Y la única función es describir la conducta penalmente relevante para separarla de las conductas penalmente irrelevantes. Les estoy diciendo que las conductas típicas son necesariamente antijurídicas, no. Que una conducta sea típica significa que estamos frente a un delincuente, no necesariamente. Puede ser una conducta típica que esté justificada luego, entonces no será responsable penalmente. La única función de la tipicidad o del tipo penal es separar las conductas que tienen relevancia penal de las conductas que no la tienen. Luego, ver si esa conducta es realmente antijurídica o no, es una evaluación que no se hace en el tipo penal. Se hace en antijudicial. ¿Sí? El tipo penal es solo para verificar o describir la conducta, sin valorarla, sin decir si está ilegal o no ilegal, es simplemente descriptiva. En tipo penal, para entender bien el tipo penal, ¿sí?, hay que entender que el tipo penal se ha dividido a lo largo del tiempo en dos formas de entenderlo, ¿sí?, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Y vamos a ver y entender cada uno de ellos. El tipo objetivo es más o menos la descripción que hace la norma penal, así en el COIP, de la conducta. Si ustedes abren, por ejemplo, el hurto, o abren, qué sé yo, el lavado de activos, o abren, qué sé yo, el cohecho, o los delitos de defraudación bursátil. Si abren cualquier tipo penal, ustedes se van a encontrar con estos jugadores. Siempre, siempre, siempre habrá en los tipos penales un sujeto activo del tipo. Leamos, por ejemplo, cualquiera. Lea el artículo, no sé, pues, 282 del Código Orgánico Integral Penal. Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Vamos a usar ese tipo penal para este ejercicio. ¿Cómo se identifica el sujeto activo? Normalmente está encerrado en la persona que. La persona que, ese es el sujeto activo del tipo. ¿Quién es el sujeto activo en ese tipo penal? Pues la persona que no está cumpliendo las órdenes, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar siempre un sujeto activo del tipo en todos los tipos penales. Siempre hay alguien que lleva a cabo la conducta, ¿ok? Ese es el sujeto activo. Luego tenemos el sujeto pasivo, que no siempre se lo encuentra. El sujeto pasivo sería la víctima del delito. Entonces, el sujeto pasivo es, dentro del tipo penal, quien tiene el rol de víctima. El sujeto activo, carácter de victimario, ¿sí? Tenemos luego el bien jurídico protegido, ¿sí? Todos los tipos penales que ustedes van a encontrar en el COIP se refieren a un bien jurídico que está siendo protegido. Y eso es muy fácil de verlo, porque nuestro Código Orgánico Integral Penal está organizado, los tipos penales de nuestro Código Orgánico Integral Penal están organizados dentro de capítulos que se refieren a bienes jurídicos protegidos. Entonces, normalmente, por ejemplo, el homicidio estará dentro del capítulo de los delitos contra la vida. Entonces sabremos que el bien jurídico protegido del homicidio, ¿cuál es? La vida. Lo mismo pasará con el delito de robo y hurto. Normalmente están dentro de delitos contra la propiedad y así sucesivamente. Entonces es relativamente sencillo entender cuál es el bien jurídico protegido que protege uno u otro tipo penal porque está dentro de ese capítulo en el COIP. Lo que pasa es que hay ciertos tipos penales que protegen más de un bien jurídico. Por ejemplo, el hurto. El hurto protege la propiedad y el robo, la propiedad y la integridad de la persona. Entonces, claro, pese a que los dos están dentro del capítulo de los delitos contra la propiedad, hay tipos penales que no solo protegen el bien jurídico evidente, sino que además protegen otro por ahí. Y luego tenemos los verbos rectores, que están siempre en el tipo penal, nos está diciendo cuál es la conducta, el verbo que debe ser realizado para que sea penalmente relevante. La persona que sustraiga, la persona que se apropie, la persona que mate, la persona que, etc. Verbos están descritos en el tipo objetivo. Luego, en los delitos de acción, o más bien en los tipos objetivos, se suele ver también esta parte, las modalidades de comportamiento. O sea, puedo realizarlo de forma acción, de forma activa, o puedo realizarlo por omisión, de forma pasiva. De ahí van a venir los dos términos. Los puedo realizar por comisión o los puedo realizar por omisión. En la forma activa, la acción, la conducta activa, no hay mucho más por decir porque todos las conocemos. Casi la mayoría de delitos son realizables de forma activa, son conductas, etc. Pero nos encontramos con un problema cuando estamos frente a omisiones. La omisión es difícil de establecer. Hay ciertas omisiones que son muy difíciles de establecer, hay otras que no tanto. ¿A qué nos referimos con la omisión? Hay delitos que pueden ser cometidos por el solo no hacer algo. Cuando la ley penal te dice que debes hacer algo y no lo haces, puedes cometer el delito. Y hay tres formas de omisión. Tenemos, la primera forma de omisión es la omisión propia. La omisión propia es un delito de mera actividad, es el simple no hacer algo y el derecho penal te castiga por no hacer algo. No por haber generado una consecuencia al no hacer algo, no. Es el solo no hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, el delito que acaba de leer la compañera del artículo 282 es un delito de omisión propia. No nos está diciendo la persona que incumpla una orden de autoridad y al incumplir esa orden se genera un daño a otro. No. Nos está diciendo solo incumplir. Lo punible aquí es la omisión en sí misma. Punto. Eso es lo que nosotros conocemos como los delitos de omisión propia. Listo. Luego tenemos los delitos de omisión con resultado. ¿Qué es esto? Es una omisión más un resultado generado como consecuencia de la omisión. Y hay un delito que siempre pongo como ejemplo, que está en el COIP, que dice más o menos lo siguiente. La persona que tenga a su cargo el control o la custodia de una cárcel y que por acción u omisión se genere la evasión de los presos de la cárcel,
responderá por el delito tal. Entonces, está contándonos la historia de un individuo que tiene bajo su control las llaves de la puerta de la cárcel, básicamente, y por su omisión, los presos se escapan. ¿Se ve la diferencia con la omisión propia? No estamos castigando la sola omisión aquí. Estamos castigando su omisión y la consecuencia de su omisión. A eso nosotros llamamos omisión con resultado. Y luego tenemos la tercera, que es la más complicadita, que es la omisión impropia. La omisión impropia no es una forma de tipo penal, no la vamos a encontrar en el COIP. No vamos a decir, mira, el artículo 657 es un delito de omisión impropia. No existe tal cosa en el COIP. La omisión impropia es una estrategia legislativa para poder usar tipos penales pensados para acciones en omisiones. Repito. La omisión impropia, o también conocida como comisión por omisión, es una estrategia del legislador para poder usar en situaciones de omisión tipos penales de acción y poderlo imputar. Entonces, un ejemplo claro, el padre que cansado de su hijo lo deja morir. Es intencional. Lo que no es que no actué. ¿Se entiende? Entonces, aquí vamos a usar el delito de homicidio. ¿Pero qué va a pasar? Fíjense lo que va a pasar. Va a haber un problema. Porque en la corte, la defensa va a decir, un momento, fiscalía, un momento. Estás usando un delito de acción, que es el homicidio. El homicidio, ustedes leen el homicidio, la persona que mata a otra será castigada con pena privativa de tal. ¿Qué pasa? El homicidio es un delito donde se requiere que yo actúe de forma activa. Es un delito de acción. Yo tengo que ir y matar a alguien. Y estoy tratando de usar ese delito en un delito en el que yo no hice nada. En un delito de omisión. Entonces hay un problema de tipicidad ahí. Estoy usando un delito de acción en una situación de omisión. Entonces no calza. Y si no calza, es impune. No se puede castigar. Tenemos un problema. Entonces vino el legislador y dijo, ok, entiendo el problema. Vamos a crear esta forma de omisión impropia, esta forma de comisión por omisión, y vamos a decir que las personas, cuando tienen ciertas características y no evitan ese resultado, equivale a cometerlo. Es equivalente. Y aparece la cláusula de equivalencia. Equivale cometerlo si es que teniendo la obligación de evitarlo, no lo evitaste. ¿Se acuerdan que hablábamos de los delitos de infracción de deber hace un momento? Esto es una forma de delito de infracción de deber. Los delitos de omisión impropia, la omisión impropia es una forma de infracción de deber. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Nos dice, miren, para tener más claro este ejercicio, porque le veo las caras a ustedes que no lo entienden, vamos a crear la posición de garante. Esto soluciona el problema. Síganme la idea. Vamos a crear la posición de garante y vamos a decir lo que dice el artículo 28 del COIP. ¿Alguien, por favor, lea el artículo 28 del COIP? Ya, pausa ahí. Estamos en la corte litigando este caso de un papá que dejó morir a su hijo intencionalmente y la fiscalía está usando el tipo penal de homicidio para imputárselo. Y estamos en ese problema. Aparece la posición de garante que resuelve el problema. ¿Cómo resuelve el problema? Nos dice justamente lo que acaba de decir. Primero, crea la idea de la omisión dolosa. Crea la idea de una persona que prefiere, o sea, que tiene la intención de no evitar esa muerte. El papá está ahí y él quiere que su hijo muera. Y prefiere no evitar su muerte porque quiere que el hijo muera. Lo que no quiere hacer es matarlo. Pero quiere que el hijo vaya caminando suavecito hasta el balcón y se tire del 10º piso. Eso es lo que él quiere. Entonces, aparece el criterio de omisión dolosa. Omitir algo, me quedo parado cuando tengo la obligación de evitarlo. Aparece la posición de garante.
La idea de la posición de garante nos dice que hay ciertas cosas que por contrato o por ley tenemos la obligación de cuidar. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿los padres tienen una obligación legal o contractual de cuidar a sus hijos? Sí. Establece la ley, el Código Civil, el Código de Nivel de Adolescencia, dice que los padres son los obligados a cuidar a sus hijos. Punto. Entonces, hay una obligación legal de cuidar al hijo. Perfecto. Ahora, la posición de garante nos dice también que ese cuidado debe versar sobre 4 bienes jurídicos puntuales: la vida, la integridad, la salud y la libertad. Nos preguntamos, en este escenario, ¿estamos frente a uno de estos 4 bienes jurídicos? Sí, perfecto. Y tercera pregunta, ¿el padre aumentó o creó la situación de riesgo? Vaya, amiguito, camino. Creó 100% la situación de riesgo. Entonces, volvamos al inicio. Estamos usando un delito de acción, el homicidio, para tratar de imputárselo al padre que no hizo nada para evitar que su hijo caiga por el balcón. En principio, eso no se puede hacer, a menos que el padre tenga posición de garante según el artículo 28 del COIP, que nos dice que una persona que deliberadamente, es decir, intencionalmente, prefiere no evitar un resultado típico cuando debe hacerlo, comete un delito, lo ocasiona si está en posición de garante. Y nos preguntamos, ¿ese papá está en posición de garante? Ya sabemos que sí, porque tiene una obligación legal de cuidar a su hijo. ¿Sí? Podremos cambiar al jugador, podemos decir que es una cuidadora, una niñera, digamos. Y la niñera pasó lo mismo, quiso que el niño caiga. El ejercicio será igual, pero ella no tiene una obligación legal, tiene una obligación contractual. Entonces, también se mantiene la posición de garante. Estamos frente a los 4 bienes jurídicos que se protegen la posición de garante. Sí. ¿Hubo un aumento o creación del riesgo? Sí. Entonces, ¿hay posición de garante? Sí. Cuando la respuesta es sí, entonces se le permite a la Fiscalía utilizar un delito de acción para imputarse las situaciones de omisión. Y aparece lo que ocurre como comisión por omisión. Luego tenemos la tipicidad o el tipo subjetivo. ¿Qué es el tipo subjetivo? Como les explicaba en la clase anterior, nosotros tenemos en el principio de culpabilidad el sistema de responsabilidad objetiva y subjetiva. ¿Se acuerdan de eso? Y vimos que en el sistema de responsabilidad subjetiva es necesario averiguar, hacernos una cuarta pregunta, averiguar si es que la persona obró con intención, con dolo, o si la persona obró con imprudencia. Y ya sabemos que nuestro sistema de responsabilidad penal es un sistema de responsabilidad subjetiva. Entonces, esto es lo que nos dice qué es lo que vamos a averiguar en manera subjetiva dentro del tipo penal. Y por eso es que aquí vamos a ver el dolo y la imprudencia. Hasta ahorita, ¿qué hemos estado viendo? Tenemos que el tipo penal se divide en objetivo, que es lo que vimos, los distintos requisitos del tipo penal, y subjetivo, que vamos a averiguar qué grado de intencionalidad interna o subjetividad tiene el individuo al comportarse para efectos de relevancia penal. Y aquí es donde se conocen los grados de dolo, y vamos a ver el dolo directo de primer grado, el dolo de segundo grado y el dolo eventual. No sé si ustedes recuerdan eso, pero básicamente el dolo directo de primer grado se lo conoce también como intención, ¿sí? ¿De qué? De realizar los elementos objetivos del tipo penal. Pongamos un ejemplo. Yo soy un homicida, ¿sí? Y quiero matar a alguien. Entonces, para que podamos hablar de dolo, significa que yo tengo la voluntad y sé que voy a realizar los elementos del tipo penal homicidio. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal homicidio? Una persona, sujeto activo del tipo, mata, verbo rector, a otra persona, sujeto pasivo del tipo, rompiendo el bien jurídico protegido vida. Eso es el tipo penal homicidio. Entonces yo, ¿cómo te llamas tú? Piero, ¿cierto? Yo quiero matar a Piero, vengo, le clavo un cuchillo a Piero y lo maté. Entonces, les pregunto, ¿quise realizar los elementos objetivos del tipo penal o no? 100%, 100%. Entonces, actué con dolo directo de primer grado. Tengo toda la voluntad y tengo toda la conciencia de matar a Piero. Y voy y lo hago. Significa que entonces actué con intención o con dolo directo de primer grado de realizar un delito de homicidio. Es lo que en otras jurisdicciones se castigaría como homicidio en primer grado. ¿Sí? Luego tenemos el dolo directo o dolo de segundo grado, que es un poco distinto. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque es fácil de entenderlo así.
El dolo directo de segundo grado es también conocido como el dolo de las consecuencias necesarias, como el daño colateral. Digamos que yo quiero matar a Piero y yo sé que Piero todos los días viene a la universidad con Michael. Yo sé que Piero todos los días se sube a ese carro con Michael y vienen a la universidad juntos. Y yo la forma en que quiero matar a Piero es poniéndole una bomba en el carro. Entonces digo, a ver, voy a matar a Piero en el transcurso de su casa a la universidad. Yo sé que Piero siempre está en su carro con Michael. ¿Ok? Y mi intención, mi dolo directo de primer grado, está dirigido a quitarle la vida a Piero. Pero sé, tengo absoluta certeza de que Michael también morirá. No es lo que principalmente deseo, pero lo asumo. Sé que va a ocurrir y Michael muere. Entonces, en ese escenario, he obrado con dolo directo de primer grado respecto de Piero y he obrado con dolo de segundo grado respecto de Michael. Homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado. Visto de una forma un poquito más técnica, respecto de Piero, tuve absoluta voluntad y absoluta conciencia. Respecto de Michael, tuve absoluta conciencia, pero no necesariamente absoluta voluntad. Sin embargo, lo hice y lo asumí. Él es un daño colateral y lo asumo. Luego tenemos el dolo eventual. El dolo eventual es muy similar al dolo de segundo grado, pero es un poco más distante incluso. La ecuación sería algo así. El mismo ejemplo. Quiero matar a Piero, sé que Michael va a morir, pero me pregunto y digo, ¿será que al explotar esa bomba, no sé dónde la voy a explotar? De repente la exploto en un semáforo en rojo, de repente la exploto entrando a la universidad, no sé dónde la voy a explotar, pero de repente será que al explotar esa bomba pasa alguien cerca y también muere. ¿Será? Y digo, puede ser, puede ser. Ese puede ser es súper importante en materia penal. Eso es lo que se denomina en la dogmática penal como la representación mental de la posibilidad. Yo me he representado mentalmente que es posible que haya un tercero muerto allí. ¿Sí? Y lo importante va a ser si yo tomo la decisión de mantenerme en el acto o no mantenerme en el acto. Si es que no me mantengo en el acto, no pasa nada, nadie muere y listo. El asunto es si cometo el acto y muere Piero, muere Michael y muere el guardia que está en la puerta de la UES. Mueren los tres. Entonces, se dirá que yo actué con dolo de primer grado respecto de Piero, con dolo de segundo grado respecto de Michael, y habré cometido homicidio con dolo eventual respecto de guardia que estaba en la puerta de la universidad, porque me lo representé como posible y aún así me mantuve en mi acto, lo asumí como propio, asumo sus consecuencias. ¿Estamos? Eso es dolo eventual. Luego tenemos la idea del error de tipo. El error de tipo es algo súper interesante, también se conjuga con el error de prohibición que lo veremos a continuación. Y aquí hay que distinguir, ojo, tenemos que distinguir las situaciones de atipicidad de las situaciones de error de tipo. ¿Cuándo hay un error de tipo? Quiero que por favor alguien lea el artículo 28.1 del COIP. Entonces, aquí estamos en una situación de error. Error. Y ese error tiene impacto en el tipo penal. Vamos a poner un ejemplo. Gustavo me dice, oye, Juancho, porfa, dale esta medicina a Paulina que ella la necesita todos los días. Y de repente Paulina hoy no vino a clases, me invento, ¿no? Entonces me dice, Juancho, porfa, dásela. Entonces yo voy, digamos, y le entrego la medicina a Paulina. Y Paulina va y muere después de tomarse esa medicina. Resulta que esa medicina era un veneno. Y Gustavo en realidad lo que quería era matarla, pero no ser él quien se la da, ¿no? Entonces, claro, voy a ir yo al juicio por homicidio.
Les pregunto, ¿yo tenía cómo saber que eso era un delito? ¿Que eso que venía entregado por Gustavo era un veneno? En realidad sí tenía cómo saberlo. Podía verlo, podía abrirlo, podía olerlo. Lo que pasa es que no estaba dentro de mi esfera de desconfiar de Gustavo, no está dentro de mi rol andar verificando las cosas que le llegan a Paulino. Entonces no está dentro de mi esfera. Y ahí tenemos que preguntarnos si es error de tipo vencible o invencible, es decir, evitable o inevitable. En un escenario como estos, ¿ustedes creen que debería evaluar esa medicina que viene por parte de Gustavo o no? ¿Ustedes lo harían? Una persona razonable evaluaría, llevaría a un laboratorio eso para ver si es efectivamente la medicina o no. Por supuesto que no. Está en el curso normal de la vida, de las cosas. Entonces, lo que nos dice el error de tipo vencible o invencible es, en el curso normal de la vida, de las cosas, tienes que ser una persona medianamente diligente. Y si medianamente diligente te has comportado y era imposible que lo veas, es un error de tipo inevitable. Ahora, si en el normal curso de cosas la situación requería que tú verifiques, requería que tú veas, actives un poquito más de diligencia, y no lo hiciste, entonces era un error de tipo evitable. Y eso se castiga como delito culposo si es que así lo prevé el tipo penal. Luego tenemos la idea de la preterintención. ¿Qué es la preterintención? Alguien, por favor, lea el artículo 26 del COIP. Piero se cansa de que yo lo use como ejemplo en la clase, se para de la mesa, salta encima, me cae encima y me saca la madre. Y me pega. Pero resulta que yo muero. Piero me mata. Eso es el delito preterintencional. Piero quería golpearme, Piero quería algo puntual, quería hacerme daño, quería romperme la nariz, qué sé yo. Pero seguramente Piero no me quería matar. Entonces resulta que al hacerlo ocasionó algo peor de lo que pensó. Eso es delito preterintencional. Típica, que le pegas un puñete a alguien, esa persona cae al piso y se muere, porque se rompió la cabeza, se fracturó el cráneo, alguna cosa. Eso es un delito preterintencional. Entonces la persona no es que realmente tiene la intención de generar ese resultado puntual, tenía la intención de generar otro resultado menor, pero se generó un resultado mucho mayor. Cuando es así, la persona responde por delito preterintencional. Y eso lo que la ley nos dice es, se lo castiga a Piero, pero con una pena reducida. Con una pena reducida. Ok, eso es lo que les puedo contar sobre los delitos dolosos. Estamos en tipo subjetivo, puntualmente delitos dolosos. Ahora, tenemos el tipo subjetivo imprudente, que es lo que se conoce también como delito culposo, ¿cierto? Para entender el delito imprudente hay que entender dos cosas. Primero, que los delitos culposos son excepcionales. No son la regla general del derecho penal. No lo son. Cuando estamos hablando frente a imprudencia, quiero que aquí esto quede meridianamente claro. Todo lo que tiene que ver con imprudencia realmente le pertenece al derecho civil. Ustedes se acuerdan los grados de culpa en el derecho civil, ¿cierto? Culpa lata, culpa leve, culpa levísima, hasta... Cuando tú subes un poquito más en ese escalón, vas a llegar a la imprudencia consciente. Cuando tú subes un poquito más en ese escalón, vas a llegar al doble eventual. Cuando subes más, vas a llegar al doble segundo grado. Y así. Las conductas penalmente relevantes son, en su gran mayoría, dolosas. Pero hay ciertas conductas que, pese a ser imprudentes, son tan importantes, tienen tal impacto social, tienen tal magnitud, que el derecho penal ha dicho, mira, esta conducta imprudente, pese a ser imprudente, me parece súper relevante penalmente hablando. Entonces la voy a seleccionar y la voy a tipificar como otro tipo penal, solo que es un tipo penal imprudente. Y de esos hay poquititos. O sea, si ustedes van a ver los tipos culposos en el COIP, van a encontrar poquitos. No son muchos. Son excepcionales. ¿Ok? Quiero que tengan esas dos ideas claras. El derecho penal es doloso y tiene ciertos criterios culposos o imprudentes. Ahora, sobre esos criterios imprudentes, tenemos que tener claro la idea de cómo funciona la imprudencia en materia penal. Porque no funciona de la misma manera que en materia civil. ¿Ok? En materia penal tenemos lo que nosotros conocemos como la norma de cuidado. ¿Sí?
Para saber cuándo una persona se comporta negligentemente, imprudentemente, tenemos que siempre comparar su comportamiento con algo. Entonces, en materia penal tenemos la idea del deber objetivo de cuidado, a diferencia de ciertas jurisdicciones civiles que tiene el deber subjetivo de cuidado. La persona razonable, el buen padre de familia. En materia civil, cuando tú quieres saber si una persona fue imprudente o no, normalmente comparas su conducta con el buen padre de familia, con lo que sería un mundo ideal de un buen padre de familia. Este ser, este ente ideal que hace todo bien, y comparas a la conducta de cualquiera de nosotros, que no es el ente ideal, que hace todo de repente mal, y vas a ver que hay un diligente idealístico y un negligente en comparativa. Así se hace en materia civil. ¿Sí? Vamos a ver si Piero fue diligente o no, pues comparamos a Piero con la conducta de un buen padre de familia. Entonces nos preguntamos, Piero, que manejaba a las 5 de la mañana borracho, ¿fue negligente? Preguntémonos, ¿cómo lo hubiera hecho un buen padre de familia? ¿Un buen padre de familia hubiera manejado borracho a las 5 de la mañana? No. Entonces, Piero es negligente. Punto. Así se hace en derecho civil. En derecho penal, como tenemos principio de legalidad, tenemos principio de culpabilidad, es materia mucho más robusta, más complicada, lo que está en juego es la libertad y otras cosas más delicadas, hemos querido no dejar abierta esa subjetividad para determinar quién es imprudente y quién no. Entonces lo llevamos al punto objetivo. Tenemos normas puntuales que nos dicen cómo se actúa diligentemente. Tenemos normas puntuales que nos dicen cómo debe hacerse las cosas de forma diligente. Ese conjunto de normas que nos dicen cómo hacer las cosas es lo que nosotros vamos a llamar la norma de cuidado, la lex artis. ¿Cómo vamos a saber si una persona es imprudente? Vamos a comparar su comportamiento, ya no con un buen padre de familia, sino con la lex artis, con la norma de cuidado, con la norma objetiva de cuidado. Y esa norma objetiva de cuidado, chicos y chicas, está regada por el mundo normativo. Pueden ser reglamentos, pueden ser ordenanzas, pueden ser acuerdos ministeriales, pueden ser normas, pueden ser protocolos científicos, pueden ser muchas cosas. Cuando estamos frente a casos de negligencia médica, por ejemplo, normalmente aparecen los protocolos médicos. Los protocolos médicos son, por ejemplo, si estamos frente a un médico cardiólogo que operó a alguien y salió mal, normalmente vamos a ir a ver los protocolos de la comunidad mundial de cardiólogos del mundo, digamos, y ahí habrá algún tipo de protocolo que se tuvo que haber establecido de cómo hacer ABC procedimiento. Esos protocolos no siempre son normas jurídicas, no siempre está expedido por un legislador, no siempre está expedido por algún ente expedidor de normas según nuestro orden jurídico, pero sí que son normas protocolarias que tienen carácter científico, que están ahí y pueden ser usadas para establecerse como normas de cuidado, normas de deber objetivo de cuidado, ¿se entiende? Entonces, cuando uno quiere averiguar si es que ese médico fue negligente o no, tiene que primero seleccionar todo el mundo normativo de normas de cuidado, que puede estar compuesto, repito, por protocolos, acuerdos ministeriales, ordenanzas, normas jurídicas, etc. Y ahí construir la idea de cuál era su deber objetivo de cuidado. Y de ahí sacarlo y comparar su actuación y saber si fue o no negligente. Eso es lo primero que hay que ver para efectos de casos de negligencia en materia penal, es decir, para delitos culposos o imprudentes, para establecer que una conducta o que una infracción penal de carácter culposo efectivamente se ha configurado, tienen que ustedes tener presente que, primero, la conducta como tal debe estar tipificada. Debe existir la conducta en modalidad culposa, delito culposo, homicidio culposo. Tal cosa tiene que estar establecido en la ley penal como delito culposo, primero. Segundo, para ver si esa persona efectivamente se comportó negligentemente, tenemos que recurrir a su deber objetivo de cuidado, ver cuál es su deber objetivo de cuidado y ver si se infringió. ¿Ok? Se infringe ese deber objetivo de cuidado cuando se infringe la norma de cuidado, que es lo que ya les he explicado. Ahora, para que el delito culposo opere, el resultado de la conducta tiene que ser consecuencia directa de la infracción al deber objetivo de cuidado. Y les voy a poner un ejemplo ahorita para que no se mareen con esto. Digamos que yo soy ese doctor cirujano cardiovascular que estoy abriendo a alguien, qué sé yo, y pues en media operación, pese a que no me lavé las manos, no tengo el instrumental adecuado, estoy escuchando reggaetón mientras opero, tal.
Resulta que, pues, qué sé yo, se cayó el techo y le cayó a mi paciente y murió. Murió. Si vamos a analizar el escenario, es complicado. ¿Por qué? Porque hay un muerto en mi camilla. En mi sala de operatorio hay un muerto. Murió mientras lo operaba. Resulta que vino el departamento forense y se dio cuenta que yo no tenía las manos limpias, que yo estaba escuchando reggaetón, que no tenía el instrumental listo. Todo mal. Todo mal. Pero él no murió por eso. Él murió porque le cayó el techo. Ese es un caso donde yo infringí la norma de cuidado, ¿sí? Donde el delito está tipificado como culposo, pero esa muerte no tuvo nada que ver con mi infracción al deber objetivo de cuidado. El techo cayó. Distinto hubiera sido si es que esa persona, siendo operada, ¿sí? Dado que yo no me lavé las manos, pese a haberlo tenido que hacer, dado que yo estaba desconcentrada escuchando mi canción favorita de reggaetón mientras que no tenía que estarlo haciendo, dado que no tenía el instrumental necesario pese a haber tenido que tenerlo, esa persona empieza a tener complicaciones cardíacas y yo no tengo la capacidad de respuesta por todo lo que les he dicho, muere, entonces ahí sí estamos frente a un resultado que se debió y que se generó como consecuencia a mi falla al deber objetivo de cuidado. Tiene que haber una causalidad ahí. Esto es importante porque a veces, típicos casos, ¿no? Una persona pues atropella a otra, vino la ambulancia se lo lleva y en medio camino la chocan a la ambulancia y muere la persona. ¿Quién es el responsable? ¿El que lo atropelló? No, bueno, casos al margen, ¿no? Casos difíciles. Pero lo que ustedes tienen que tener presente es, para poder ser responsable de un delito imprudente, el resultado de esa imprudencia tiene que deberse realmente al incumplimiento de la norma de cuidado. Tiene que ser consecuencia de, causa-consecuencia. Una cosa es el tipo penal y otra cosa es la tipicidad. Esto no todo el mundo lo tiene muy claro. Pero una cosa es el tipo penal que les he explicado, que es todo un mundo de conceptos y una suerte de 1000 conceptos que les acabo de dar. Y otra cosa es que ocurra la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es cuando mi comportamiento, después de ser evaluado por el juez, cumple todos los requisitos del tipo penal. Cumple todos los requisitos del tipo penal objetivo, cumple todos los requisitos del tipo penal subjetivo. La tipicidad es un fenómeno que ocurre cuando la conducta que se está evaluando cumple los requisitos del tipo penal. Ok, luego tenemos la antijuridicidad. Es aquí donde vemos si esa conducta típica es antijurídica o no. ¿Qué pasa? Podemos tener una conducta penalmente relevante súper típica. Ha ocurrido la tipicidad, se cumplen todos los elementos objetivos del tipo. Se cumplen todos los elementos subjetivos del tipo. Hay conducta penalmente, todo. ¿Pero qué ocurre? Actúe en legítima defensa. Yo maté a Piero, sí, lo maté a Piero. ¿Tuve toda la intención de matar a Piero? Toda la intención de matar a Piero. Toda, absoluta, 100%. Dolo directo de primer grado. Conducta penalmente relevante. Tipicidad objetiva, check. Tipicidad subjetiva, check. ¿Es antijurídica? No, porque él me vino a matar primero. Yo me estaba defendiendo. Entonces no es antijurídico. ¿Se entiende? La conducta es perfectamente típica y puede ser no antijurídica. Puede estar justificada. Por eso les decía que la tipicidad no es el momento de ver si la conducta es delictiva o no. Es simplemente descriptivo el tipo penal. Aquí empieza la valoración del hecho. Aquí vemos si esto cumple los requisitos del derecho o no. Si la conducta está rechazada por el derecho o no. Entonces, la antijuridicidad, lo dice su nombre, es donde vamos a entender o donde vamos a analizar si esa conducta típica, que ha reunido los requisitos del tipo penal, reúne los requisitos suficientes para ser considerada antiderecho. Y para eso tenemos que tener ciertos criterios. Primero tenemos que ver si es que efectivamente se ha lesionado o se ha puesto en peligro un bien jurídico protegido. Eso es lo primero. Porque la antijuridicidad tiene que ver con el principio de lesividad que les enseñé en la clase anterior. Si es que nada se lesiona y nada se pone en peligro, entonces la conducta no es antijurídica. Para que una conducta sea antijurídica, tiene que ponerse en peligro un bien jurídico o tiene que lesionarse un bien jurídico. Si no, no estamos frente a una conducta antijurídica. Y aquí aparecen los criterios de antijuridicidad formal y antijuridicidad material.
Súper sencillo. La simple contradicción de mi conducta con la norma. ¿Sí? No se pase la luz en rojo, me paso la luz en rojo, son conductas contrapuestas, hay antijuridicidad formal. Punto. Es el simple incumplimiento de la ley. En cambio, la antijuridicidad material no es solo el simple incumplimiento de la ley, sino que en la antijuridicidad material se evalúa el daño al bien jurídico protegido. ¿Cuánto has lesionado el bien jurídico protegido? Y aquí pongo este ejemplo siempre que me parece muy útil para explicarlo. Si yo me llevo, no sé pues, me llevo este celular de Michael y me llevo este celular de Piero, digamos que son el mismo celular en dos personas. Ambos son conductas iguales formalmente. O sea, ambas tienen igualdad en cuanto a la antijuridicidad formal. Y en este caso concreto, son iguales materialmente también, porque son lo mismo. Es decir, en ambos incumplí una norma y en ambos los afecté de igual manera, porque esto tiene el mismo quantum, llamémoslo así. Ahora, si cambiamos el ejemplo y a ti te me llevo tu celular y a ti te me llevo tu carro, ambas conductas son igualmente formalmente antijurídicas, porque en ambos rompí una norma. Pero en cuanto a antijuridicidad material son distintos, porque a él lo dañé con una cantidad, a él lo dañé con otra cantidad, porque estamos hablando de la lesión a la propiedad. El bien jurídico protegido aquí es la propiedad. Dañé su propiedad en una magnitud y dañé su propiedad en otra magnitud. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite hacer la antijuridicidad material. ¿Sí? Dimensionar la afectación al bien jurídico, cosa que no se puede hacer en la antijuridicidad formal. Hay que verlas en conjunto. Hay ciertas conductas que están expresamente permitidas pese a ser en principio antijurídicas. Como por ejemplo matar a alguien. ¿Sí? Como por ejemplo incendiarle la casa al vecino. Esas cosas a veces están permitidas, chicos. A veces, en ciertas circunstancias, yo estoy autorizado a romperle el carro al vecino. A veces estoy autorizado a romperle la puerta de su casa. A veces estoy autorizado a matar. Todo depende de las circunstancias. ¿Cuándo estoy autorizado a matar? Estoy autorizado a matar cuando actúo en legítima defensa o en estado de necesidad. ¿Sí? ¿Cuándo puedo romperle el carro al vecino? Pues cuando su hijo se está ahogando en su carro. En esos casos puedo romperle el vidrio al vecino. Y lo mismo con su casa. Entonces, lo que nos dice esto, las causas de exclusión de antijuridicidad son cosas que nos dicen, mira, tienes una autorización legal para comportarte típicamente sin recibir un criterio de antijurídico. ¿Ok? Entonces tenemos lo que se conoce como estado de necesidad justificante, legítima defensa, cumplimiento de orden de autoridad y cumplimiento de deber legal. Son las famosas causas de exclusión antijuridicidad, lo que en juicios norteamericanos se conoce como defenses o defensas. Cuando ustedes escuchan en una película de un caso penal que uno de los abogados dice, tengo una defensa, es porque normalmente tiene una causa de exclusión de antijuridicidad. Tiene una legítima defensa, alguna cosa así. El estado de necesidad es cuando hay dos bienes jurídicos en juego de distinto valor y tienes que proteger uno mayor. Está la vida del niño, por un lado, y está la propiedad del vecino, ¿no? Y ven que el vecino no está por ningún lado, la casa de ellos se empieza a incendiar, pues se preguntan ustedes, ¿será que respeto la propiedad privada o será que respeto la vida del niño? ¿Qué dicen ustedes? La vida. Entonces, claro, me meto a la fuerza a la casa del vecino, rompo su puerta, estoy cometiendo un delito de violación a propiedad privada. Quiero ser claro con eso. Estamos cometiendo una conducta típica, pero no es antijurídica. Entonces, claro, voy a rescatar a ese niño, lo salvo, y si el vecino es un intratable, como suelen haber, probablemente me denuncie por violación a propiedad privada pese a haber salvado a su hijo, y tal vez vaya a juicio penal por violación a propiedad privada. El asunto es que en el juicio penal tendré una defensa. Y diré que esa conducta, pese a ser típica, es perfectamente típica, no es antijurídica, porque estaba frente a un estado de necesidad. Fui a salvar a su hijo. ¿Ok? Entonces, claro, hay dos bienes jurídicos, uno fue sacrificado por precautelar uno mayor. Eso es uno de los requisitos del estado de necesidad, que se precautele el mayor bien jurídico sacrificando uno menor, y que no sea al revés. ¿Sí? Que no sacrifique al niño por salvar la casa del vecino. Eso no tendría ningún sentido a ojos del derecho. ¿Qué nos dice el derecho? Nos habla claro, nos dice, mira, quiero que tú hagas esas cosas, quiero que vayas a salvar a ese niño.
quiero que hagas eso, quiero que te defiendas. Si te vienen a matar, quiero que te defiendas. Sí, son esas autorizaciones que el derecho penal te da, pese a que son conductas típicas. ¿Ok? En la legítima defensa es algo muy similar al estado de necesidad, pero en la legítima defensa tiene que haber una agresión en ese momento, ¿sí? Entonces tienes que poder actuar defendiéndote de ti o a otra persona. Algo importante en estas cosas es que tiene que haber un especial ánimo defensivo. Tiene que haber un especial ánimo defensivo. ¿Por qué? Porque si no hay ese especial ánimo defensivo, podemos llamar justificaciones a cosas que no son propiamente justificaciones. Y en algún momento algún profesor nos contó un ejemplo que era más o menos así. Un violador fue condenado por un juez a X años de cárcel. El violador le prometió al juez que al salir lo mataría. Entonces el violador cumplió su condena, salió de la cárcel y empezó a perseguir al juez. ¿Ok? Ve que el juez entra a un sitio, el violador en la oscuridad entra a ese sitio, le dispara al juez y se da cuenta que en ese momento el juez estaba por violar a otra persona. ¿Ok? Entonces, claro, se armó un caso de, ¿qué es esto? ¿Esto es un homicidio? ¿Esto es legítima defensa? ¿Qué es? Porque alguien mató a otra persona. Pero esa otra persona que murió estaba por violar a otra persona. Entonces el asesino dijo, hey, esto yo actué defendiendo a otra persona. Esto es una legítima defensa de terceros. Y si tú lo ves desde el punto de vista netamente de la observación, podría ser. Porque puso fin a un curso causal delictivo que iba a terminar en la violación de una mujer. ¿Qué faltaba ahí? Faltaba el especial ánimo de defensivo. Él no estaba realmente intencionalmente defendiendo a alguien. Él quería matar a su juez. Entonces, el ánimo especial defensivo es importante, tanto en el estado de necesidad como en la legítima defensa. Y luego tenemos el orden de autoridad y el cumplimiento de deber legal, que son formas de recubrir ciertas actuaciones, ya sea de autoridad pública, cuando está en orden de jerarquía, o de posición de autoridad también, o de funcionario público, cuando está frente a situaciones de salvaguardia. Por ejemplo, cuando nos referimos al cumplimiento de deber legal, aquí tenemos al uso progresivo de la fuerza y a la ley del uso progresivo de la fuerza que le dice a la policía cómo debe proceder en situaciones de peligro y de riesgo, ¿no? Los distintos niveles de progresión que debe observar el policía antes de llegar a utilizar el arma letal. Eso, por ejemplo, es un criterio de cumplimiento de deber legal. El policía está autorizado, chicos, el policía está autorizado para matar. El asunto es que no está autorizado para matar en cualquier situación. Ahora, ¿cuál es esa situación? Nos lo dice la ley del uso progresivo de la fuerza. Entonces, eso es una forma de irlo zanjando. ¿Ok? Porfa, revísense estos artículos que van del 29 al 33. Luego tenemos el criterio de culpabilidad. Cuando vimos la clase de culpabilidad, la clase anterior, les dije que el principio de culpabilidad tenía un hijo que era el elemento culpabilidad de la teoría del delito. Me refiero a este, puntualmente a este elemento, el elemento culpabilidad. Leamos por favor el artículo 34 del COIP que nos dice lo que tenemos que entender de la culpabilidad. Ok, tiene que ser imputable y tiene que actuar en conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Aquí hay un tercer requisito. Hay profesores que dicen que ese requisito está en la ley. Hay profesores como yo que dicen que ese requisito no está en la ley, pero es un requisito que habla la literatura penal y lo vamos a tratar también en este momento. Entonces, sobre estos dos requisitos tenemos primero la imputabilidad, que es también conocida también como la capacidad de culpabilidad. ¿Sí? Ya sabemos que no todo el mundo es castigable. Ahí tenemos el principio de imputación personal. Y ya sabemos que no todo el mundo merece el castigo, no todo el mundo debe ser castigable. Y esto es lo que nos va a decir cuándo las personas pueden ser castigables penalmente y cuándo no. ¿Ok? Y tenemos esta forma de verlo. Tenemos una forma de imputabilidad, que es la forma en que las personas pueden ser castigables,
Y tenemos una forma que es la que nos dice que la persona no puede ser castigada, que es lo que nosotros conocemos como la inimputabilidad. Repito, imputable es la persona castigable, inimputable es la persona no castigable. También puede ser visto de la siguiente forma. Imputable es la persona que es capaz de responder penalmente, inimputable es la persona que no tiene capacidad suficiente para responder penalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos dos formas de inimputabilidad, como nos lo dice la ley. Podemos segregarlo en dos grupos. La inimputabilidad absoluta y la inimputabilidad relativa. Lo podemos ver en los artículos 36 y 37. Tenemos el caso de los trastornos mentales que incapacitan la comprensión de la ilicitud. Tenemos la intoxicación completa y tenemos la minoría de edad de hasta 11 años. Esos tres escenarios nos dice que la persona es absolutamente incapaz. Es decir, un niño de 0 a 11 años que comete un homicidio es inimputable. No es responsable penalmente, punto. Una persona que está intoxicada completamente, ¿sí? Qué sé yo, salió del doctor, lo sedaron con alguna cosa que trastorna su mente durante un tiempo, esa persona en ese momento es inimputable absolutamente. Si una persona que tiene algún brote psicótico, alguna de estas cosas, es inimputable absolutamente. Y la persona que por un trastorno mental no logra comprender la ilicitud de su conducta. Una persona con trastornos mentales que no logra entender las cosas. Esa persona no logra entender que lo que hace es bueno, que lo que hace es malo. Peor va a entender si lo que hace es lícito o ilícito. Entonces, esa persona es absolutamente inimputable. 3 grados de inimputabilidad absoluta. Y luego tenemos la inimputabilidad relativa. Personas que sí son capaces penalmente, pero lo son de una forma disminuida. ¿Sí? Capaces de forma disminuida. Tenemos el caso de la capacidad mental disminuida para comprender la ilicitud y comportarse según esa comprensión. Tenemos la intoxicación fortuita incompleta y tenemos a los menores de edad a partir de los 12 años. Entonces, aquí tenemos a un adolescente que comete un homicidio que tiene, qué sé yo, 14 años. ¿Qué pasa con ese adolescente? Ese adolescente es relativamente inimputable. Quiere decir que va a ser responsable de una manera especial. A esa persona se lo va a castigar según como diga la ley de niñez y adolescencia, ¿sí? Pero sí puede responder, pero responde de una manera especial. Lo mismo pasa con una persona que tenga un trastorno mental, mediante el cual pueda algo comprender que es ilícito lo que él hace y más o menos logren comportarse en consecuencia. ¿Okay? Obviamente todo esto va a ser establecido siempre con criterios periciales, con criterios médicos, con criterios psiquiátricos. Son importantes para establecer si esta persona logra comprender o no la licitud de su conducta y logra comportarse en consecuencia. Y lo mismo ocurre cuando la persona está intoxicada de forma fortuita. ¿Qué es intoxicación de forma fortuita? Para quienes se preguntan esto. Clásico ejemplo de la escopolamina. Una persona viene, te escopolaminó, te drogaron y tú no tuviste idea. Hay veces que te drogan y pierdes completa memoria, no sabes qué pasó entre ese interín. Y hay veces que te drogan y tú ves borroso y estás así como perdido, todo tal. Eso es una intoxicación fortuita no completa, incompleta. Estás casi completamente enajenado, pero no estás completamente enajenado. Algo de conciencia tienes. Cuando cometes un delito en ese estado, en algo de inconsciencia, cuando te han intoxicado fortuitamente, eres relativamente inimputable. Relativamente. Si estás absolutamente drogado, absolutamente enajenado, entonces eres absolutamente inimputable. ¿Ok? Esas son las dos formas de inimputabilidad según nuestra ley. Lo pueden ver, repito, en los artículos que les he mencionado. Luego tenemos el criterio que les decía anteriormente, el error de prohibición. Es un criterio que se conoce en culpabilidad como el conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Claro, para que una persona pueda ser declarada culpable en materia penal, tiene que ser, al menos, tiene que entender que lo que ha hecho es ilegal. Tiene que entender que lo que él está haciendo es ilegal. Si no, pues no tiene ningún sentido castigarlo. Entonces él tiene que comprender, tiene que conocer
que su conducta es antijurídica. Lean el delito de homicidio, 186 me parece que es. Ok, escucharon el tipo penal. Les pregunto, ¿ese tipo penal prohíbe matar? ¿Está prohibido matar? ¿La persona que mata a otra está realizando una prohibición o está realizando una previsión legal? ¿Dónde está la prohibición? No existe, dice Piero. Y ahí es donde aparece Karl Binding en su momento en Alemania y dijo, oye, de hecho los delincuentes no incumplen la ley, más bien la cumplen. La persona que mata a otra es una persona que está realizando algo que la ley lo prevé. No está propiamente prohibido. Y ahí es donde empieza un mindfuck maldito. Tú dices, ¿cómo que no está prohibido matar? ¿No? Y aquí es donde la ciencia penal ha llegado a un acuerdo y ha dicho, mira, sí está prohibido matar. Lo que pasa es que es una prohibición implícita, no está propiamente en el tipo penal. El tipo penal dice, prevé la conducta descrita, pero la prohibición de matar está implícita en la antijuridicidad. Cuando ustedes preguntan, ¿está prohibido esto? Y ustedes no lo leen en el tipo penal, pero sí lo está en la parte de antijurídico. Cuando uno habla de antijuridicidad, está hablando de la prohibición implícita. Y hay muchos casos de personas que van a lugares y se comportan pensando que está bien hacerlo en ese lugar y resulta que en ese lugar es ilegal o es delictivo comportarse como lo están haciendo. ¿Sí? Imaginémonos alguna persona que vive en un lugar donde está permitido abortar y siempre ha vivido ahí y es una persona de muy escasos recursos, no tiene mucha formación y por alguna razón pues termina en otro país y decide irse a abortar y resulta que en ese nuevo país abortar es delito. ¿Ok? Eso es un caso donde posiblemente esta persona desconocía que abortar en ese país era delictivo. Entonces, ese es un caso donde posiblemente esa persona no conocía que su conducta estaba prohibida antijurídicamente hablando, no conocía que su conducta era antijurídica. Entonces, posiblemente estamos ahí frente a un caso de error de prohibición, que también es vencible y también es invencible. ¿Se acuerdan que hablamos en error de tipo vencible o invencible? Lo mismo aplica en el error de prohibición. Hay errores de prohibición vencibles, hay errores de prohibición invencibles. Leamos por favor el artículo 35.1 del COIP. Es decir, cuando la persona simplemente no logra o no tiene forma de conocer la norma prohibitiva del país donde está y comete una conducta que va en contra de esa norma, estamos frente a un caso de error de prohibición inevitable. Inevitable. Cuando la persona sí podía evitarlo, de repente siendo un poco más diligente, preguntando, estamos frente a un error de prohibición evitable y se castiga con una pena reducida. Si estamos frente a un error de prohibición inevitable, digamos, la conducta no se castiga. No hay pena, no hay responsabilidad penal. Es un error de prohibición que elimina la responsabilidad penal. En cambio, el error de prohibición vencible mantiene la responsabilidad penal y lo que hace es reduce la pena. ¿Ok? Y luego tenemos al final algo que no está propiamente escrito en nuestra norma, pero es parte de lo que se discute cuando se habla de culpabilidad, que es la exigibilidad de un comportamiento diferente. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí nos vamos a enfrentar con los casos difíciles. ¿Por qué castigamos a un homicida? ¿Por qué castigamos a un ladrón? Solo eso, solo el haber ido a matar a alguien. O castigamos el haber ido a matar a alguien porque podían no hacerlo. Porque si se ponen a ver, esto puede estar muy implícito en nuestro pensamiento. Pero no solemos querer castigar de la misma manera a personas que no tenían otra opción. ¿Cierto? Imaginemos, y aquí vienen los casos al margen. Imaginemos, y siempre pongo el mismo ejemplo, imaginemos que me llaman por teléfono ahorita y me dicen, Juancho, tengo a tu familiar aquí conmigo y lo estoy apuntando en la cabeza. Y me ponen a mi familiar y lo escucho. Empiezo a gritar. Y me dicen, ya, está claro que estoy con tu familiar, estoy claro que lo voy a matar si no haces lo que te indico.
Necesito que mates a Piero en este momento. Punto. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué harías tú? Creo que sí lo mato. Obvio lo matas. Yo te mato, Piero, disculpa. Y estoy seguro que Piero me mataría si fuera al revés. O sea, no podemos, y ahí de eso se trata el ejercicio, no podemos culparlo por eso. No me pueden culpar por querer matar a Piero en ese escenario. No te puedo juzgar por eso. No podemos juzgar esa situación. Está tu mamá, tu papá en peligro. Vas a hacer lo que sea necesario para que ese individuo no muera. Estos casos de exigibilidad de un comportamiento distinto se traducen en lo siguiente. Una persona es culpable cuando puede comportarse de otra manera y prefiere comportarse delictivamente. Pero ¿qué pasa cuando no puede comportarse de otra manera? Y se comporta delictivamente cuando no tiene otra opción. Y ahí viene el famoso ejemplo filosófico del tren, ¿no? ¿Sí han escuchado ese, no? Que tú tienes el control de un tren, de la bifurcación del tren. Entonces tú decides con una palanca si el tren va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Y tú decides eso. A la derecha hay una persona que va a morir aplastada por el tren. A la izquierda hay 5 personas que van a morir aplastadas por el tren. Y tú tienes la palanca. ¿Cuál decides que muera? Uno va a morir. Uno de los dos grupos va a morir. ¿Cuál muere? Una. Criterio utilitario. 1 en lugar de 5. Ahora, cambiamos el sentido moral. Ese 1 es tu mamá. ¿Cuál muere? Son 5. El criterio utilitario moral dejó de lado y vino un otro criterio moral. ¿Cierto? La moralidad es maleable en este tipo de casos. Entonces no siempre el criterio moral es utilitario, nada. Hay casos difíciles y lo común a todos estos casos es que son casos dilemáticos. ¿Qué significa casos dilemáticos? Donde ninguna de las dos opciones es un final feliz. Ambos son terribles. No hay una tercera opción feliz, aquí no hay. Uno de los dos muere, la cuestión es cuál. Eso es un dilema, cuando las opciones, ninguna es feliz, ninguna tiene una solución, sino que las dos son problemas. Hay un problema mayor y otro problema menor, pero ambos son problemas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Hay jurisdicciones que nos han dicho, mira, cuando estamos frente a esos casos, cuando Piero decide matar a Juancho porque está salvaguardando a su mamá, cuando Juancho decide matar a Piero porque está salvaguardando a su papá, cuando estás náufrago, te estás ahogando y pues por salvarte ahogaste al de al lado, ¿sí? Cuando estás en una isla desierta y te comiste al compañero que sobrevivió contigo porque alguien tenía que morir para alimentar al otro. Esos casos son moralmente difíciles, son moralmente cuestionables, son súper difíciles de juzgar. Y el derecho ha dicho, básicamente, yo no puedo castigar a alguien por ese tipo de características, por ese tipo de comportamientos, por ese tipo de casos. Y ahí es donde aparece otro tipo de estado de necesidad, lo que se conoce como el estado de necesidad disculpante. En estos casos, el derecho nos disculpa. En estos casos, pese a que yo maté a la otra persona ahogándola para no ahogarme, en estos casos, pese a que maté a Piero para salvaguardar la vida de mi familia, maté. La conducta es típica, es antijurídica. El asunto es que el derecho nos perdona porque entiende que no tienes otra opción. Y tener otra opción es un requisito de la culpabilidad. Si no tienes otra opción, ¿qué tan culpable eres? ¿Qué tan culpable eres? Les pregunto, ¿qué tan culpable creen ustedes que soy yo si mato a Piero salvaguardando la vida de mi familia? Porque si no, muere mi familia. ¿Creen que yo soy culpable? ¿Merezco el castigo? ¿O según el criterio de ustedes, estoy obligado a dejar que mi familia muera? Ni lo uno ni lo otro. Simplemente es un punto ciego del derecho. Y el derecho dice, no me puedo meter ahí. No puedo meterme a decir qué hacer. O sea, no te puedo obligar a que tu familia muera. No te puedo obligar a sacrificarte. No puedo pedirte actos heroicos. El derecho no puede llegar allí. Y por no llegar ahí es que te puede declarar o te puede disculpar en la parte de culpabilidad cuando estás en esos escenarios críticos, súper críticos. Son casos, como podrán ver, casos críticos. ¿Sí? Aquí hay muchos ejemplos de esos. Está el ejemplo de los alpinistas que
típico ejemplo de los alpinistas, ¿no? Que están 15 personas agarradas de una cuerda, el viento los mueve y se descuadra todo y la cuerda no aguanta, entonces tienen que cortar la cuerda. Y tiene que decidir la persona si corta la cuerda para abajo o no la corta, y si no la corta mueren 15 y si la corta pues mueren 7, pero se salvan 7 o 8. ¿Qué haces? ¿Cortas la cuerda? No, de repente si cortas la cuerda pues vas a responder penalmente luego en un juicio por homicidio, vas a tener la defensa de no podías hacer otra cosa. Esos son esos casos, son difíciles. Lo que les trato de decir es que esa idea de que para ser culpable está implícita la idea de que pudiste hacerlo de otra manera. ¿Okay? Y si no podías hacerlo de otra manera, si estabas atrapado en esa encrucijada, el derecho, yo no he visto casos de esos aquí en Ecuador, pero hay jurisdicciones donde lo han tratado y se ha desarrollado. Hay situaciones donde el derecho te disculpa a través de un estado de necesidad especial que se llama estado de necesidad disculpante. Punto. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto toda teoría del delito. Hemos entendido la conducta, hemos entendido el tipo penal, hemos entendido la antijuridicidad, hemos entendido la culpabilidad. ¿Sí? Hay ciertos 2 puntos adicionales que quiero tocar rapidito, que son la idea de los concursos. Los concursos los pueden encontrar ustedes en los artículos 20 y 21 de la ley, que son básicamente cómo se tratan a los delitos que ocurren de manera simultánea. Y tenemos el concurso ideal de infracciones y el concurso real de infracciones. ¿Ok? Alguien, por favor, lea el artículo 20 y 21. Estos casos aplican para cuando algunos delitos están en juego. Entonces, imaginemos un individuo, imaginemos el siguiente caso. Una persona, pues, para robar un banco, qué sé yo, adultera la identidad de la huella digital, entra con un arma al banco, amenaza a varias personas, por ahí rompe algún vidrio, se lleva miles de dólares y se va. ¿Ok? ¿Qué pasa allí? Ahí tenemos varias infracciones penales. Tenemos muchos delitos en un solo grupo, en un solo robo. Tenemos la adulteración de identidad de la huella digital. Tenemos la amenaza a las personas. ¿Sí? Tenemos el robo propiamente, la sustracción del dinero. Tenemos la lesión a la propiedad privada porque entró en una propiedad privada sin permiso. Tenemos el daño a la propiedad privada por haber roto los vidrios. Tenemos 5 tipos penales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama concurso real de infracciones. Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes. Entonces, tenemos todos los tipos penales que ya vimos, son autónomos, son independientes. Cuando eso es así, las penas se pueden acumular hasta un máximo del doble de la mayor. ¿Ok? Lo máximo que una persona puede ser castigada en este país es 40 años. Entonces, lo que nos dice es, podemos sumar todas las penas, ¿sí? Podemos coger todas las penas, ¿sí? Y aumentarlas el doble de la mayor. Eso es lo que nos dice el concurso real de infracciones. Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave. Es bastante. Ok. ¿Qué nos dice? Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave. Esto aplica para cuando una misma conducta puede desprender varios tipos penales. Una misma conducta. Ya, qué sé yo. Llamo a Paulina y le digo, Paulina, dame $10,000 o mato a tu familia y a ti. Y sabes qué, no sé, Gustavo es un delincuente. No sé, alguna cosa. En esa sola llamada, tengo una extorsión, tengo una intimidación y tengo una calumnia. Entonces, en un solo comportamiento caben 3 tipos penales distintos. Un solo comportamiento. Ahí tenemos concurso ideal. En los concursos ideales, en cambio, se aplica la pena más
de la infracción más grave. De las 3 conductas, de los 3 tipos penales, elegimos la pena más grave y esa es la que usamos para castigar. Punto. ¿Ok? Concurso ideal de infracciones. Y ya para terminar, porque sé que es pesado todo lo que les estoy contando, tenemos lo que se conoce como amplificadores del tipo penal. Esto normalmente se lo ve en el tipo, en tipo objetivo. Pero lo veo y lo pongo aparte porque a veces es más fácil tratarlo aparte. Regresemos un momento a la idea del tipo penal. En el tipo penal vimos que hay un sujeto activo, vimos que hay un sujeto pasivo, vimos todo esto, ¿verdad? Tomemos como ejemplo el artículo del homicidio. La persona que mata a otra será castigada con pena privativa de libertad de tal. ¿Ok? Yo voy a matar a Piero. Yo voy a matar a Piero con ayuda de Gustavo. Gustavo, llévame, loco, necesito matar a Piero hoy. ¿Tienes arma? Sí, yo te presto. Perfecto, vamos. De hecho, ¿sabes qué? Yo voy a subir, lo mato a Piero, tú estate pilas abajo para que me ayudes a escapar en el carro. Perfecto. El tipo penal nos cuenta la historia de un sujeto activo, el que voy a matar. ¿Por qué castigo a Gustavo? ¿Y en qué calidad funciona Gustavo en toda esta historia? Si el tipo penal habla de un sujeto activo. Y el principio de legalidad y taxatividad nos habla de que no podemos castigar más allá de lo que nos dice el tipo penal. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo castigamos a Gustavo? Ahí es donde vamos a los amplificadores del tipo. Se llaman amplificadores del tipo porque nos permiten expandir el tipo, nos permiten amplificarlo para cobijar a otras personas para poder ser castigadas bajo un mismo tipo penal. Y ahí es donde viene la idea de la tentativa y la autoría y la participación. El caso que les acabo de proponer como ejemplo es un caso de autoría y participación en donde Gustavo podrá ser castigado ya sea por coautoría o por complicidad. Gustavo será mi cómplice o Gustavo será el coautor del delito dependiendo cuál sea su participación. Pero se entiende por qué hablamos de autoría y participación como amplificadores del tipo, porque estamos saliéndonos del sujeto activo único y estamos cobijando dentro de un tipo penal a otra persona que no forma parte del tipo penal. ¿Se entiende? El tipo penal dice la persona que mata a otra, solo un sujeto activo, pero estamos siendo castigados dos. ¿Por qué? Porque la teoría de la amplificación del tipo, la autoría y la participación, permite amplificar el tipo para castigar a otras personas a través de la autoría y la participación, que nos dice que los cómplices podrán ser castigados, los coautores podrán ser castigados, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la tentativa. La persona que mata a otra será castigada, homicidio. Pero yo trato de matar a Piero, no lo logro, pero me quieren meter preso por tentativa. ¿Por qué? Si el tipo penal exige o requiere que yo mate a Piero. ¿Por qué me castigan o por qué me quieren castigar con un tipo penal que establece un homicidio? Yo no cometí un homicidio, no lo maté a Piero. Lo quise matar, no lo logré, pero no lo logré. Entonces, lo que nos dice esto de los amplificadores del tipo es, hay formas que la misma ley penal prevé para amplificar el tipo penal a situaciones donde todavía no se cumple el tipo penal y a personas que no están expresamente previstas en el tipo penal, amplificando el tipo. Eso nos permite castigar conductas pese a que no se ha cumplido el tipo penal, pero se ha tentado, y nos permite castigar a personas que no están previstas en el tipo penal como sujeto activo, pero que han participado en él. Aparece la tentativa, aparece la autoría y la participación. Entonces, para entender la tentativa hay que entender que, ya entendieron ustedes la conducta humana y que la conducta humana tiene fases. Y hay una de esas fases que es la preparación y hay otra fase que es la ejecución. Entonces, y luego de esa ejecución viene la consumación. Pensemos así, voy a caminar en la clase como si estuviera realizando lo que se conoce como el camino del iter criminis. Hoy me despierto en mi cama, estoy aquí, y allá donde está la puerta está el homicidio a Piero. Yo voy a llegar allá, lo he planteado, quiero llegar a matar a Piero, ese es mi objetivo de hoy. Entonces, me despierto, camino hacia mi ducha, me baño, me preparo, llamo a mi amigo que me va a proveer el arma, me entregan el arma.
Sigo caminando hasta acá, me acerco a Piero, llego a la universidad, aparezco por la puerta, saco el arma y este pana me tumba, me taclea. Impide el homicidio. Perfecto. Está claro que no cometí un homicidio, ¿cierto? Está claro que mi intención era causar un homicidio. ¿En qué punto de ese camino aparece la tentativa? Porque es que el camino es largo, ¿cierto? Entonces, para entender este camino, que ese camino se llama camino de iter criminis, vamos a separar este camino en fases. Y vamos a llamar a todo esto como hasta por aquí los actos preparatorios. Lo que yo estaba haciendo para preparar el homicidio. Hasta que yo tuve el arma. Incluso tener el arma es un acto preparatorio, que en sí mismo no es nada. ¿Cuándo comienza el acto ejecutivo? Cuando yo estoy ya cerca del bien jurídico protegido de una forma relevante. Yo diría desde que entro por esta puerta. Desde que saco el arma y lo apunto a Piero, yo diría que ya estoy en una fase de acto ejecutivo puntual. ¿Ok? Entonces es desde allí que la tentativa puede activarse. Veámoslos ahora desde acá, desde el delito consumado que es castigado por el derecho penal. Visto desde acá, podemos decirlo de esta forma. Podemos decir que a través de la tentativa, la punibilidad de un acto se adelanta hasta que el acto es ejecutado. Es decir, la capacidad de ser castigado del acto se adelanta en el tiempo hasta que el acto empiece a ser ejecutable. Entonces, yo soy castigable desde el momento que te ejecuto el acto antes incluso de consumarlo. Ahí es tentativa. Ahora, los actos preparatorios, acá, esto no es tentativa. Si me cogen en la calle con el arma, no me van a castigar por tentativa de homicidio a Piero. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos actos preparatorios que son tipos penales autónomos de peligro. ¿Se acuerdan los delitos de peligro y los de lesión, tal? Hay delitos que son tipos penales de peligro por el solo hecho de ser peligrosos. Entonces, en principio, los actos preparatorios son atípicos, no son punibles, a menos que sean tratados como tipos penales de peligro autónomos, como por ejemplo la tenencia de armas. En este caso, nuevamente camino desde aquí, yo estoy preparando el acto, tengo mi arma y en principio tener un arma no tiene ningún tipo de incidencia en la ejecución del acto aún, pero si un policía me detiene con el arma me puede detener, no por tentativa de homicidio a Piero, pero sí por tenencia de armas, porque es tratado como un delito autónomo de peligro. ¿Se entiende? Eso es el camino de iter criminis, así funciona la tentativa. Leamos por favor el artículo 39 que nos dice puntualmente cómo es el tratamiento de la tentativa en el Ecuador. Ojo, las contravenciones no tienen tentativa. No hay tal cosa como tentativa de contravención, no. Hay tentativa de delitos, pero no hay tentativa de contravenciones. ¿Ok? Y bueno, solo queda tratar el tema de la autoría y la participación, que lo encontramos en el artículo 42 y en el artículo 43 del COIP, que nos dice, palabras más, palabras menos, que hay distintas formas de autores. ¿Sí? Hay formas de autoría directa, autoría mediata y autoría por coautoría. La autoría directa es la persona que ejecuta el acto. La persona que va y mata a Piero. Punto. El autor que lleva a cabo la conducta típica que ha estado descrita en el tipo. Listo. Luego tenemos el autor mediato. ¿Ya? El autor mediato se lo conoce en la doctrina como el individuo detrás. La persona que está detrás. El autor mediato es el titiritero que mueve los hilos del autor directo. ¿Sí? Entonces yo soy el autor mediato, yo genero todas las condiciones para que el autor directo vaya y mate a Piero. Entonces viene el autor directo, que será Pepito, digamos que es Gustavo. Gustavo, yo lo dirijo para que mate a Piero y lo mata. El autor directo es Gustavo, pero el autor mediato soy yo. O porque lo amenacé, o porque lo compré, o porque lo induje. Y ahí es donde se trata, dentro de la autoría mediata, está la famosa autoría por instigación, que está mal que sea parte de la autoría mediata, no debería ser parte de la autoría mediata, debería ser una
cuarta forma de autoría, la autoría por instigación, que es por la cual se condenó a Rafael Correa, el famosísimo influjo psíquico. La autoría por instigación es una forma en donde también hay alguien detrás hablándole al oído a alguien para que lleve a cabo un delito, y ahí es donde aparece la idea del influjo psíquico. Es la forma de influir en otros para que lleve a cabo un delito, ya sea por jerarquía, ya sea por consejo, ya sea por solo influencia, etc. Pero es influenciar psíquicamente en otro para que ese otro lleve a cabo un delito, es una forma de autoría. Entonces responde el que lleva a cabo el delito, que siempre será el autor directo, y responde el que está detrás, que puede ser un autor mediato, crudamente hablando, o puede ser un autor por instigación, por autoría inmediata. Y luego tenemos finalmente la forma de coautoría, que los coautores, se entiende coautor la persona o las personas que llevan a cabo un plan en común. Entonces, si queremos matar a Piero, ¿sí? Y lo hacemos Gustavo y yo, porque los dos queremos matar a Piero y cada uno tiene un rol en el plan, nos distribuimos roles, entonces somos coautores. ¿Sí? Se diferencia del cómplice porque el cómplice es accesorio. El cómplice es, oye pana, yo te contrato, espérame afuera y pilas, me voy. El cómplice tiene un grado secundario. El coautor es principal. Actúa de carácter principal del hecho. Piénsense en lo siguiente, la coautoría nace por el siguiente ejemplo. En los campos de exterminio, paraban ahí a un individuo, ¿ya? A un individuo, y todos nosotros éramos los fusileros. Entonces decíamos, dispare. Y claro, esa persona que estaba ahí terminaba destruida con nuestras balas, pero la pregunta lógico-causal ahí era, ¿quién lo mató? Vaya usted a saber cuál bala fue la que realmente terminó con su vida. Lo cierto es que todos teníamos la ineludible intención de acabar con su vida, ¿cierto? Entonces todos llevamos a cabo todas las acciones que hicimos con el único objetivo de realizar el plan, que era matarlo. Esa es la idea de la coautoría, que todos tengamos el plan de llevar a cabo ese ilícito, estableciendo unos roles, para no andar con el problema de quién hizo qué. Simplemente todos comparten el plan, todos se han distribuido roles. Piensen en una banda de asaltantes de bancos. Cada uno tiene un rol. Uno asalta al cajero, otro cuida la puerta, el otro está esperando en el carro, el otro lidera todo desde el centro de comando. ¿Vieron? La Casa de Papel. Ya, es un gran caso de coautoría. Ya, el profesor está en un sitio escondido, por ahí está Tokio, por ahí está Berlín, todos están haciendo un rol, pero todos van por el plan común, todos son coautores ahí. No es que hay un cómplice. De repente el cómplice es los que salían de repente por ahí que eran contratados para una cosa puntual. Ese podía ser un cómplice. Pero el coautor es principal. ¿Ok? Y bueno, esto está tratado en los artículos 42 y 43 del COIP. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a cerrar la clase aquí. Esto es controlable en la siguiente clase, el día lunes, por Blackboard. Hasta la siguiente clase. Gracias.